¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video de siciliano en su taller, pero en este caso desde un domicilio de un cliente donde estoy trabajando. Aparece agua abajo, o sea, no es que gotea del techo, el agua baja por una falsa columna aparentemente y bueno, sale a lo que sería la altura de los zócalos. Hay una mancha de humedad en lo que sería la cochera y también le está pasando agua al vecino. Está dudoso el tema porque, bueno, los caños, si bien son viejos, son monocapa de los viejos, de hecho hay un pedazo que está horrible y no me permite roscarlo, así que directamente lo saqué. Tuve la suerte de que logré encontrar el buje y aflojarlo. Un videíto que subía bailando con la más fea, como siempre. Pero bueno, nada, acá estoy tratando de evitar que el cliente tenga que cambiar toda la cañería. No se estaría logrando porque hasta ahora está todo muy feo, pero bueno, a ciencia cierta dónde está la pérdida no se sabe. Hay dos caños, que si yo pudiera dar vuelta a la cámara y mostrarles, hay dos caños que bueno, traen agua al lavatorio, agua fría y agua caliente, y debería pegar la vuelta para llevar agua a la bañera que está allá, o sea, dirección allá, o sea, pegando la vuelta. No está pasando, o sea que el agua viaja por otro lado. Seguramente la pérdida está en esos caños. Ahora, ¿cómo lo buscamos? Y es fácil. Hay que empezar a romper del cuadro de ducha para abajo, como para ver hacia dónde van esos caños y ahí detectar y reparar en caso que corresponda esos caños. Así que bueno, nada, entretenido con esto. Venía para encarar otra tarea, pero bueno, me causó cierta duda el diagnóstico y nada, decidí romper un poco. De hecho, estaba contemplado poder hacerlo, así que nada, le voy a dar curso y no me voy de acá hasta que no sepa dónde está la pérdida. Los invito esta noche a una nueva charlita desde el taller. Estoy jugando con la 303 de Irimo. Esta llave, muchachos, o afloja o rompe. Sufrí una pequeña lesión. Nada, aflojando un codo. Que con buen criterio, estoy medio resfriado. Con buen criterio el plomero que hizo esto, los codos de llegada, lo que llamaríamos pilares de agua fría o caliente, puso caños galvanizados. Está mal que sean galvanizados en esta época. En otra época, obviamente, eso era plomo. Pero bueno, cuando se empezó a trabajar con polipropileno, los de la antigua escuela, lo que hacíamos, el codo de llegada donde iban los pilares, poníamos un material más duro. Por ejemplo, yo habitualmente pongo bronce. ¿Para qué? Para que se pueda trabajar cómodamente con lo que es el flexible en caso de tener que cambiarlos. Dado que las roscas plásticas por ahí a veces, lo que es termofusión, bueno, obviamente viene con los insertos metálicos que permiten que esa tarea ya sea. Pero bueno, estaba aflojando ese codo y nada, se me zafó la llave. Y bueno, vieron que los azulejos siempre tienen filo de navaja. Yo siempre aconsejo cuidarse de eso y bueno, nada. Por más que tomé las precauciones, la llave patinó y me ensarté de lleno con el azulejo. Pero bueno, nada grave. Simplemente como estamos al mediodía, no soy de almorzar, pero bueno, paré como para hacer este videito y contarles qué estoy haciendo en este momento. Estoy un poquito resfriado. Así que bueno, los invito esta noche a una nueva charlita desde el taller. Tengo ganas de hablar un poco de la marca Inco. Creo que encontré una digna rival para la Vaco de 8 pulgadas. Estoy hablando de pinzas.
Creo que puede dar batalla Inco contra Baco en lo que es pinzas, al menos, obviamente, ¿no? No me malinterpreten, porque después saltan los fundamentalistas y se pudre todo. También podría ser un 3 en la misma, con Inco total o en top, pero eso ya es común. Muchos amigos sostienen que son la misma patente, no sé. A mí, en lo que es pinzas, me ha dado buen resultado lo de la marca Inco. Como digo siempre, en destornilladores por ahí me ha dado buen resultado total, francesas total, y en top, en lo que estuvo, la verdad que muy bueno. Así que bueno, nada, haciendo una, una puesta a punto del canal, nada, el alicate va bárbaro, a total le saca varios cuerpos de ventaja. No sé por qué muy bien, pero, o sea, sé por qué, pero al ser una herramienta tan similar, bueno, es raro que haya tanta diferencia. Yo empecé a usar total cuando no estaba la calidad industrial, que era simplemente la calidad total, y ya Inco venía con buenas herramientas. Obviamente estamos hablando de calidad de cromo, las que están hechas en acero son para otro uso, un uso más doméstico. Pero bueno, nada, les mando un saludo, espero que estén bien, los espero esta noche en una charlita de taller y nada, acá con las Stilson. Les mandamos un saludo, nos vemos.